Hola a todos, vamos a seguir con la unidad 4. Hoy vamos a ver el texto Género versus Política, cuando los modelos conceptuales colisionan en el Senado de Estados Unidos de América, de las autoras Kathleen Arens y Sofía Yad-Meili. Podemos reconstruir la pregunta que dispara el análisis y la investigación desarrollada por las autoras de la siguiente manera. ¿Hay diferencias en los sistemas conceptuales utilizados por políticos según su género? Bien, entonces, las autoras buscan examinar el uso de lexemas asociados con los dos modelos de metáforas conceptuales que George Lakoff plantea para la política estadounidense y lo van a estudiar en el discurso de senadores de Estados Unidos para determinar si el género o la afiliación partidaria o una combinación de ambas, influyen en los modelos conceptuales invocados por los senadores de Estados Unidos de América. Entonces, como decíamos, las autoras se basan en la teoría de Lakoff y Johnson de las metáforas conceptuales, según la cual los conceptos más abstractos pueden ser entendidos a partir de conceptos más concretos. En este caso, la política sería el dominio más abstracto, el dominio meta, que es entendido a partir de un concepto que quizás es más cercano y más fácil de comprender y por eso es utilizado para hablar de política, que sería la familia. Y en particular, George Lakoff va a desarrollar la teoría de que el sistema político estadounidense se basa en una metáfora en particular que asocia la política a una familia. ¿Sí? Es decir, ver a la nación como una familia donde los gobernantes o los políticos serían los padres y las madres y los ciudadanos serían los hijos. Ahora, esta metáfora común de la política como una familia, luego es pensada a partir de dos modelos diferentes de familia. Entonces, los dos partidos políticos estadounidenses modernos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, tienen su propia versión de este modelo general. El Partido Demócrata tiene la visión de el padre o madre protectore y el Partido Conservador mantiene la visión de familia del padre estricto. La hipótesis de las autoras es que si la ideología es el factor predominante, tanto los hombres como las mujeres, senadores republicanos, van a tener niveles comparables de uso tanto de lexemas asociados con el modelo del padre estricto como de lexemas asociados al modelo del progenitore protectore. Es decir, van a usar muchos lexemas del padre estricto y pocos lexemas de le progenitore protectore en sus discursos en el Senado, mientras que los hombres y las mujeres senadores demócratas tendrán el patrón opuesto, es decir, sería esperable que tanto hombres como mujeres demócratas utilicen muchos lexemas asociados a le progenitore protectore y pocos lexemas asociados al modelo del padre estricto. Este hallazgo sería el mayor apoyo a la propuesta de Lakoff de que los republicanos y los demócratas tienen diferentes visiones del mundo que son expresadas a través de diferentes modelos conceptuales. Sin embargo, si el género predomina por sobre la ideología, entonces podemos encontrar que las mujeres senadoras de ambos partidos, o sea, las mujeres republicanas y las mujeres demócratas, tendrán un alto uso de lexemas propios del progenitore protectore y un bajo uso de lexemas del padre estricto. Recordemos que algo de esto lo vimos en el teórico. Esta segunda hipótesis se sostendría si pensamos que el modelo del padre estricto plantea una fuerte diferencia de género donde los hombres serían la autoridad moral dentro de una pareja heterosexual y las mujeres siempre tendrían que seguir los patrones de conducta, digamos, deberían obedecer la autoridad del hombre.
En cambio, el modelo de familia que plantea el modelo, digamos, de le progenitore protectore es indistinto con respecto a cuestiones de género, es decir, no plantea ni la orientación sexual de los integrantes de la familia, ni si solo hay un padre, si hay una madre, si hay un transgénero, o sea, no le interesa y tampoco encuentra diferencia en la relación de los miembros de la familia. La metodología que van a utilizar es bien cuantitativa, es decir, van a examinar la frecuencia del uso de palabras asociados a los modelos del padre estricto y del progenitore protectore. Van a tomar como corpus discursos de senadores de Estados Unidos de América entre los años 2000 y 2007. Y para comparar las frecuencias de uso, para ver si hay algún grupo que utiliza más que otro un modelo o el otro modelo, se recortaron 4 grupos. Es decir, mujeres demócratas, mujeres republicanas, hombres republicanos. Se van a comparar los 4 entre sí, es decir, para ver si las mujeres demócratas utilizan más conceptos de un estilo o de otro que los hombres demócratas, por ejemplo, o también compararlo con las mujeres republicanas y así sucesivamente. Lo que se hizo fue seleccionar los dos lexemas más importantes del modelo del padre estricto y los 2 lexemas más importantes del modelo de le progenitore protectore. Entonces, seleccionaron las palabras fuerza y autoridad para el padre estricto y crianza y empatía para el modelo de le progenitore protectore. Esto se lo pasó por un sistema de referencia que se llama WordNet, donde aparecen las definiciones y los hiperónimos de cada palabra. Entonces, además de quedarse con estas 4 palabras, analizaron los sustantivos y verbos que forman parte de las definiciones e hiperónimos directos de WordNet. Y la aparición de uso de toda esa red de conceptos es lo que analizaron según patrones de frecuencia. Como les decía, las autoras utilizan una metodología fuertemente cuantitativa. Entonces, ustedes en el texto van a encontrar todas las tablitas con las frecuencias de uso de acuerdo a los 4 grupos que distinguieron. Yendo a los resultados, lo que encontraron es que todos los grupos utilizan más lexemas del modelo del progenitore protectore que del padre estricto, es decir, que no se cumple ni la hipótesis de la ideología ni la hipótesis de género. Entonces, lo que plantean las autoras es que algunas razones para esto pueden ser que simplemente el modelo de Lakoff sea incorrecto, o que algunos lexemas clave o colocaciones clave estén cegando los resultados, o que no es apropiado utilizar este tipo de análisis para grupos, ya que los resultados se diluyen entre los individuos. Vamos a ver que el punto 2 y 3 tienen que ver justamente con que utilizan una metodología muy limitada, no solo porque es cuantitativa, sino porque utiliza o analiza palabras o lexemas separados, aislados de su contexto. Bien, entonces, para resolver el segundo problema, consideraron que no alcanzaba con analizar los lexemas separados, sino que había que analizar los patrones de colocación y para esto tomaron los lexemas más utilizados por todos los grupos. Cuidado y proporcionar, propios del modelo del progenitore protectore, y fuerza y derecho, propio del modelo del padre estricto. Y llegaron nuevamente a la conclusión de que los patrones de colocación también son similares para todos los grupos. Por ejemplo, todos los grupos tenían una alta frecuencia de uso de sintagmas como cuidado de la salud, derechos civiles, fuerza aérea. No obstante, sí encontraron una diferencia de frecuencia. Los demócratas utilizan los sintagmas derechos civiles y derechos electorales mucho más que los republicanos. En este sentido, habría una diferencia según ideología y no según género.
Para resolver el tercer problema, que tenía que ver con los grupos, con analizar por grupos y si eso no estaba sesgando los resultados, estudiaron el uso de lexemas de 3 senadores por separado, 3 senadores en particular que son quienes después compitieron por las elecciones presidenciales de 2008. Hillary Clinton, senadora demócrata, Barack Obama, senador demócrata, y John McCain, senador republicano. Entonces, en este caso sí se observó una diferencia, aunque poco significativa en términos cuantitativos, donde Hillary Clinton utilizó más lexemas propios de le progenitore protectore, mientras que Barack Obama y John McCain utilizaron más lexemas propios del modelo del padre estricto. Es decir, acá sí podemos ver que la diferencia en la utilización de los términos no tiene que ver con la ideología, sino con el género. Ahora, si pensamos en los 3 ejes de análisis, es decir, los lexemas sueltos por separado según los 4 grupos, mujeres republicanas, hombres republicanos, mujeres demócratas, hombres demócratas. El segundo análisis, que tenía que ver con los patrones de colocación, con los sintagmas, y el tercer análisis, que tenía que ver con analizar de manera individual el discurso de Hillary Clinton, de Barack Obama y de John McCain, lo que podemos observar es que los resultados no son muy concluyentes. No podemos decir, por ejemplo, que los senadores invoquen un modelo conceptual particular en base ni al género ni a la ideología, ¿sí? En principio, el modelo conceptual invocado con mayor frecuencia por todos los grupos es el modelo que, según George Lakoff, está asociado con el partido político demócrata. No obstante, las mismas autoras tienen algunas observaciones sobre su propio trabajo y sobre su propia metodología que seguro vamos a poder profundizar en los prácticos. Por ejemplo, este estudio tiene varias limitaciones que impiden argumentar categóricamente que el modelo de le progenitore protectore impregna y constituye el lenguaje del Senado. Por ejemplo, no se examinó si el sentido de las palabras coincide con el sentido asociado con el modelo conceptual en cuestión. No se analizó el contexto de uso de los lexemas, es decir, si están usando la palabra fuerza o la palabra derecho, pero ¿en qué sentido la están usando? Si la están usando en una colocación como fuerza armada, quizás están usándola para defender que se aumente el presupuesto en fuerza armada o para rechazar que se aumente el presupuesto para la Fuerza Armada. Es decir, no están analizando el contexto en que se utiliza, en qué tipo de argumentación, para invocar qué tipo de valores. Acá les dejo un ejemplo que está en el mismo texto, es decir, que observan las autoras que, por ejemplo, mostraría cómo un mismo término, en este caso derechos, o un mismo sintagma, derechos electorales, es utilizado con fuerzas argumentativas diferentes según se trate de Graham, senador republicano, o si se trate de 2 senadoras demócratas, como el caso de Feinstein y Clinton. Otra observación que hacen las autoras, que podría estar sesgando los resultados, es que si bien durante el periodo analizado el Senado estuvo bajo un control republicano, las iniciativas a tratar pudieron sesgar los resultados en favor del modelo de le progenitore protectore propio de los demócratas. Por ejemplo, si se está debatiendo un nuevo sistema de salud, ¿sí?, ya sea para achicar derechos o para ampliar derechos, ¿sí?, no importa de qué signo político, es esperable que un sintagma como cuidado de la salud o sistema de salud aparezca muchas veces, y eso no quiere decir que todos tienen el modelo de le progenitore protectore, sino que se está debatiendo sobre ese tema. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el discurso de los senadores en el Senado es un discurso muy particular, ¿sí? No es un discurso donde se le está hablando directamente a los ciudadanos, a los votantes, no es un discurso de campaña donde cada grupo va a exponer su ideología o sus valores principales.
sino que es un discurso que está sesgado por las leyes que tienen que tratar. Entonces, eso también podría estar dando cuenta que aparezcan más lexemas vinculados con un modelo que con otro. Bien, dos preguntas que nos podemos hacer a partir de este texto y también partiendo de la propuesta teórica de George Lakoff en la que se basan, ¿no? Entonces, para George Lakoff estos modelos son inconscientes, o sea, no nos damos cuenta que los tenemos o no siempre nos damos cuenta que los tenemos. Y además otra cosa que nos decía George Lakoff es que no siempre hablamos, votamos o tomamos decisiones según nuestros propios intereses, sino justamente a partir de estos modelos y valores que tenemos sumamente arraigados y que no siempre nos damos cuenta. Por lo tanto, ¿no podría ser el caso que las mujeres conservadoras utilicen un sistema conceptual que va en contra de sus intereses de género? Y con respecto a la metodología del trabajo, ¿podemos obtener datos significativos de un estudio que analice palabras o sintagmas de manera aislada para ver sus frecuencias de uso? ¿O podríamos quizás pensar otras metodologías para analizar el discurso de los senadores y ver si hay diferencias que tengan que ver con el partido político o el género? Es decir, ¿habría otra manera de comparar el discurso de mujeres demócratas, hombres conservadores, mujeres conservadoras? ¿Cómo podríamos dar cuenta de si hay diferencias por partido o por género?